Hola curiosos y curiosas, soy Juan Alberto. Hoy les presento un análisis psicológico de la película The Father o El Padre de 2020, que está nominada a los premios Oscar de 2021. Esta película está protagonizada por Anthony Hopkins y Olivia Colman y está dirigida por Florian Zeller. Es bastante interesante desde diferentes puntos de vista. Las actuaciones son increíblemente conmovedoras, el montaje es muy creativo y el guión contiene unos elementos narrativos muy innovadores. Sin embargo, hoy quiero hablarles particularmente del protagonista de esta película llamado Anthony, que es el mismo nombre del actor que interpreta o que protagoniza esta película. Y sobre todo quiero invitarlos a que nos adentremos a su mente inconsciente e intentemos entender de manera más profunda sus deseos y angustias más tormentosas, utilizando algunos conceptos psicoanalíticos. Por eso, antes de empezar, quiero decirles que este video contiene spoilers. Bueno, para empezar voy a hacer un pequeño resumen de la película El Padre. Esta es la historia de un hombre de 80 años con problemas de memoria, que es algo travieso y rechaza a todos y cada uno de los cuidadores que su hija Anne intenta contratar para que le ayuden. Su hija Anne está desesperada pues porque quiere irse a vivir a París y su padre no quiere que ella lo deje en un lugar para el cuidado de adultos mayores, un geriátrico o un ancianato. Bueno, ahí les di un poquito de contexto, tampoco les voy a contar toda la película. Antes de empezar, es importante que sepamos que para entender la mente inconsciente, los deseos y las angustias de una persona, debemos intentar entender cómo fue la infancia de esa persona y cómo esa infancia influye en su comportamiento actual consigo mismo y con otras personas. Teniendo en cuenta esto, pues no tenemos mucha información sobre la infancia del protagonista, pero sí tenemos información sobre las relaciones que él ha construido con sus seres más cercanos. Ahora, cada relación con diferentes personas representan unos deseos y unas angustias específicas que se esconden en nuestro mundo inconsciente. Por eso a veces cuando vemos una persona recordamos que nos hizo sentir bien o mal en determinada situación. O incluso nos puede recordar a otra persona que nos hizo sentir dolor o nos hizo sentir alegría. Eso es en parte algo de lo que Freud llama el fenómeno transferencial o la transferencia. Para ponerles un ejemplo, cuando me vieron, lo más seguro que haya pasado por su cabeza es que mi cara, mis gestos y mi forma de hablar, etcétera, les haya recordado a alguien que haya sido positivo o negativo en sus vidas. Y ahí ustedes están transfiriendo algo de esa otra persona en mí. En este caso, cada una de las relaciones que tiene Anthony con las personas cercanas influyen en las angustias y en los deseos que esconde. Por eso este análisis, más que dar diagnósticos apresurados, pretende dar cuenta de algunas pistas que nos pueden ayudar a entender cómo podemos ingresar al inconsciente de Anthony, intentar comprenderlo un poco, partiendo obviamente de sus relaciones con los demás. Yes. Of course, yes. Obviously. Bueno, he dividido este análisis en 4 preguntas principales. Primero, ¿cómo representa a su hija Anne? Segundo, ¿cómo representa a su hija Lucy? Tercero, ¿cómo representa a su yerno? Y cuarto, ¿cómo se representa a sí mismo? Empecemos. ¿Cómo representa Anthony a su hija Anne? You've always been that way, a warrior. Su hija Anne representa la madre que ya no está. ¿Por qué? Bueno, la primera persona que vemos en toda la película es precisamente su hija Anne. Bueno, Anne es la persona que está a cargo de su cuidado. Es la que recibe todas sus quejas, la que más lo acompaña, es la que le compra el pollo, la que le ayuda a ponerse el suéter, la que lo lleva al médico, la que le busca sus objetos perdidos. Y si se fijan, todas estas son acciones que frecuentemente hace una madre con su hijo. Y esto sucede frecuentemente en los adultos mayores cuando empiezan a depender sobre todo de sus hijos o de las personas que los cuidan. Porque parece que en este momento los roles empiezan un poco a cambiar y los hijos se vuelven los padres de sus propios padres. Imaginemos a un niño de 4 o 5 años que es súper apegado a su mamá. Imaginemos que dicha mamá decide decirle a su hijo que él ya no puede dormir en la misma cama de ella, porque para eso tiene su cuarto aparte y por eso pues se le hizo toda una pieza para que él durmiera ahí en ese cuarto. Y pues ella le dice que debe dormir con su esposo, o sea, con el papá de este niño. El niño de 4 o 5 años va a sentir un poquito de rabia, un poquito de celos con este señor que, aunque sea su padre, le ha puesto una barrera en la relación con su madre y de alguna manera se ha vuelto un impedimento. Pues esto es algo de lo que Freud denomina el complejo de Edipo, y en esta película pasa algo bastante similar. Anthony quiere que el esposo de su hija se vaya de su casa, pues lo ve como un obstáculo en su relación con Anne. Aquí evidenciamos entonces toda esa reactivación edípica que vuelve a surgir en Anthony, incluso
80 años después de que haya pasado supuestamente su Edipo en su momento de desarrollo. ¿Y por qué pasa esto si se supone que Anthony ya es un adulto mayor, ya ha madurado y ya no es un niño? Se preguntarán ustedes. Pues lo que pasa es que hay algo que se llama regresión. La regresión es un concepto de Freud que habla de la manera que tenemos los seres humanos para enfrentarnos a diferentes problemas o angustias. Él lo denomina un mecanismo de defensa. Y existen muchísimos mecanismos de defensa que nosotros como seres humanos usamos a diario. Pero particularmente en la regresión lo que hacemos es que volvemos a comportarnos como lo hacíamos cuando estábamos más jóvenes o chicos. Parece que como que nos regresáramos a un momento previo de nuestro desarrollo humano. En este caso, Anthony se vuelve a comportar como un niño. Y eso lo vemos en varios momentos. Cuando le pregunta a su yerno por el reloj, pareciera que es un niño casi que no puede controlar los impulsos por creer que el otro le ha robado algo que le pertenece. O cuando lo vemos llorando en los brazos de la enfermera en la escena final, que para mí es la escena más desgarradora de toda la película. Y así como me imagino que él se sentía seguro con su madre cuando era niño, así mismo se siente con Anne cuando es adulto mayor. Probablemente este caso le recuerda a un caso de su propia vida o a alguien cercano que le haya pasado esto, porque es muy frecuente que suceda en los adultos mayores. Sin embargo, aquí hay algo importante, y es que cuando Anthony siente que Anne es una amenaza para él, por ejemplo cuando dice que quiere quitarle su apartamento o quiere quitarle sus pertenencias, él ya no representa a su hija como esa madre cuidadora o protectora, sino como una madre controladora, y la devalúa hasta el punto de incluso decirle que es una bruta. Y esto particularmente en Anthony podría representar un deseo inconsciente de buscar cierta independencia, que casualmente también aparece en los niños de 4 o 5 años, que están en este momento del auge del complejo de Edipo. Algo de esto nos habla Erik Erikson, otro psicoanalista súper importante, quien nos dice que en este momento del desarrollo los niños están explorando y construyendo su propia iniciativa. En este caso Anthony siente que cada vez más tiene que depender de su hija o de otros, entonces parece que de nuevo tiene que regresarse como un niño a volver a encontrar esa independencia que en algún momento había ganado. Y esto no solamente se ve con Anne, también se ve con las enfermeras o las cuidadoras que en algún momento cumplen esta función de estar pendientes de él y de alguna manera reemplazan esa función materna que él también está un poco deseando inconscientemente. Segunda pregunta, ¿cómo representa Anthony a su hija Lucy? It is amazing how much you look like Lucy. Anne told me what happened to her. I'm sorry I didn't know. What? About her accident. What accident? Bueno, pues para mí su hija Lucy representa su intención de olvidar el pasado y de evitar la muerte. En diferentes momentos de la película, Anthony habla de Lucy como su hija favorita, que es pintora y que hace mucho que no lo visita. Después nos damos cuenta que aparentemente su hija tuvo un accidente y parece que murió en él. Y lo que nos intenta un poco insinuar la película es que Anthony está negando la muerte de su propia hija y en su fantasía guarda la esperanza de que ella lo va a volver a visitar algún día. Ahora, ¿por qué digo que Lucy representa el olvido del pasado? Bueno, pues es que es muy frecuente que las personas que tienen problemas de memoria, problemas neurodegenerativos o problemas en general de memoria hayan vivido un suceso tan traumático que inconscientemente parece que lo quisieran olvidar. Y como sabemos que el cuerpo está conectado con la memoria, con tu mente, entonces en ese proceso inconsciente de intentar borrar ese recuerdo horroroso de nuestra memoria, lo que hacemos es ir borrando una cantidad de cosas más que también están en nuestra memoria, porque es que no solamente podemos borrar ese suceso, no tenemos una máquina que diga quiero borrar estas cosas y estas cosas no, a menos de que seamos los protagonistas de Eterno Resplandor de una mente sin recuerdo, esa película que también es súper recomendada, protagonizada por Jim Carrey y dirigida por el magnífico Charlie Kaufman. Bueno, en este caso parece que la muerte de su hija Lucy fue un proceso tan traumático para Anthony que parece que quisiera olvidarlo inconscientemente, y eso podría un poco explicarnos esos problemas de memoria que él empieza a tener en este momento de su vida. Lo curioso es que parece que Anthony quisiera mantener viva a su hija, y esto se expresa en cada uno de los estímulos que le aparecen frente a él en su cotidianidad, que se parecen a ella o que le recuerdan a ella. Por ejemplo, esa enfermera que se le pareció a ella, o por ejemplo la pintura de la que habla todo el tiempo que supuestamente está en su sala. Podríamos intentar inferir que un posible conflicto que tiene Anthony es sentirse culpable por la muerte de su hija Lucy, o por no poder estar ahí para protegerla. Y esto lo vemos un poco cuando él sueña con ella y sueña con su voz, la voz de su hija, pidiéndole auxilio o llamándolo papá cuando ella estaba en el hospital. Ahora bien, Lucy, la hija menor de Anthony, también representa la muerte.
que es algo que Anthony ve cada vez más cerca. Por eso olvida la muerte de su propia hija, un poco también con esa intención inconsciente de olvidar esa muerte suya que también se le avecina. Tercera pregunta, ¿cómo representa a su yerno? I mean, do you intend to go on ruining your daughter's life, or is it too much to hope you might behave reasonably in the foreseeable future? What's he talking about, Dad? About you, Anthony. Huh? About you. Your attitude. Stop that. I won't allow this. You won't allow it? No. Suppose I do it again. Then what will you do? Yeah? You'll have to take me on physically. Bueno, pues les cuento que para mí su yerno representa el padre castigador. Aunque no sabemos cómo fue la relación de Anthony con su propio padre, podemos arriesgarnos a inferir que la representación que tiene de su yerno es la de un padre castigador. En el psicoanálisis usualmente la función paterna está asociada como a esa parte normativa que además nos tiende a juzgar, nos dice quiénes debemos ser en un futuro y la que también nos cuida. Y justo esas tres cosas las conocemos como las funciones del superyo. En el caso de Anthony vemos cómo él constantemente siente que su yerno es un hombre adulto que lo está juzgando constantemente, hasta el punto de decirle que se vaya de la casa, que es un estorbo, o hasta el punto de sentir que lo está golpeando físicamente. Esta rivalización entre hombre y hombre la vemos constantemente a lo largo de la película y es una guerra un poco sobre quién está ocupando el lugar de quién en ese conflicto de poderes. Esto también podría darnos pistas de un posible deseo de Anthony de seguir ocupando ese rol de hombre y ese rol de autoridad dentro de su hogar que siente que cada vez está perdiendo. Ahora, si nos atrevemos un poco a analizar un poquito más profundo y a tirar unas hipótesis un poquito más arriesgadas, podríamos ver que su yerno podría representar el castigo que Anthony cree que se merece por la muerte de su propia hija. Entonces parece también que su yerno representará esa voz interna que se atreve a decir lo que nadie más se atreve a decir, que Anthony está enfermo, que Anthony es un estorbo, que Anthony debe estar en otro lugar y que Anthony les impide construir su relación como pareja. Por ese motivo creo que ese yerno representa el super yo castrador o castigador, que le recuerda a Anthony lo inútil que siente que es para los demás. Vamos entonces a responder la cuarta pregunta. ¿Cómo se representa a él mismo? Your little blue pill. Look, it's a pretty color, isn't it? Can I ask you a question? Yes. Are you a nun? No. Then why are you speaking to me as if I'm retarded? Que hay algo curioso y es que yo creo que Anthony se representa a él mismo a través de un elemento que aparece al principio y al final de la película, su reloj. El reloj que se pone Anthony en la mano no solamente refleja el tiempo que ha vivido y el tiempo que le queda por vivir, sino también refleja su propia vida. Es como si este objeto un poco representara a su propio yo. ¿Qué es el yo? Es una pregunta absolutamente compleja desde el punto de vista psicoanalítico, porque se ha dicho mucho alrededor de este concepto. A mí me gusta definirlo desde el punto de vista lacaniano. El yo, desde el punto de vista de Lacan, es una ilusión que nosotros creamos de nosotros mismos para darnos una idea de quiénes somos. El problema es que la definición de quiénes somos siempre va a estar dependiendo de los otros. Por eso el yo siempre está construido desde los otros. En este caso, Anthony pone su yo en su reloj como aquel que cuenta su experiencia o que representa su experiencia de vida, su temporalidad como ser humano y también su vitalidad y dinamismo al no detenerse, pero también da cuenta de ese sentido de realidad que se está perdiendo, porque así como el reloj se le pierde o él cree que se lo han robado, asimismo él está perdiendo su condición mental o él siente que le están robando la vida, lo que se refleja en esas escenas maravillosas que nos dejan increíblemente confundidos, porque no sabemos qué pasó antes y qué pasó después. Ahí un aplauso para el montaje. Por ejemplo, en algunas ocasiones Anthony cree que le han robado su reloj, su yerno o incluso la enfermera, y si lo entendemos desde otro punto de vista podríamos decir que él siente que le están robando parte de su vida. Pero lo más interesante es que el reloj también representa la ilusión, porque al fin y al cabo el tiempo es una construcción social ilusoria que construimos nosotros mismos y que hemos intentado crear para dar orden a nuestra vida. En el caso de Anthony, ese reloj intenta un poco dar ese orden a esa vida, sobre todo a esa mente que está cada vez más desordenada. Transversalmente a esto hay un tema que no se nos puede escapar y son los duelos que está atravesando Anthony, como lo propone el psicoanalista uruguayo Abel Fernández Fermo,
Goleman, quien dice que en este proceso de envejecimiento usualmente se dan 3 duelos. El primero, el duelo hacia el propio cuerpo, porque ya no puedes moverte como antes. El segundo, el duelo de las capacidades cognitivas, porque ya no puedes pensar como antes. Y el tercero, el duelo en el ámbito social, porque ya no puedes contactarte ni comunicarte con las personas de antes, y algunos de esos lazos se han perdido porque muchas personas se han ido. Si juntamos todos los deseos y todas las angustias que Anthony tiene, o que alcanzamos al menos a identificar en este análisis, podremos entender un poquito mejor por qué Anthony está tan confundido y está atravesando una situación tan dolorosa, que incluso nos puede llegar a conmover, a sacar lágrimas o hasta incluso identificarnos con esa historia. Pues bueno, curiosos y curiosas, espero que les haya gustado el video y que hayan aprendido algunos conceptos psicoanalíticos, aunque realmente los tocamos de manera muy superficial. Cuéntenme qué otra película, qué personaje o qué serie quisieran que yo analizara para futuros videos. Soy relativamente nuevo en YouTube, entonces acepto todas las sugerencias y comentarios que se les ocurra. Recuerden suscribirse al canal y sobre todo ver esta increíble película que realmente es muy buena, muy recomendada. Who exactly am I?